Muy bien, continuamos. Ahora vamos a revisar lo que corresponde a agente causal. Recordemos que el agente causal es el primer elemento dentro de la cadena infecciosa, ¿no? Debemos saber eso. Es el primer elemento dentro de la cadena infecciosa. Y el agente causal generalmente, generalmente, no siempre, va a ser causa necesaria para que ocurra la enfermedad, pero va a ser necesaria y no suficiente. Pero ojo, no es que siempre sea de esta forma, ¿no? Hay que hacer siempre la aclaración, ¿no? Esto es en la mayoría. Por ejemplo, tenemos el caso del bacilo de Koch, ¿no? En el caso del bacilo de Koch, pues como vimos, como sabemos, es causa necesaria, porque si no está, no va a ocurrir la enfermedad, pero su sola presencia no es suficiente para que la enfermedad ocurra. Necesitamos causas que acompañen al bacilo de Koch, ¿no? Lo que se conocen como causas componentes de acuerdo al modelo de Rodman. Pero vamos a tener otras ocasiones, por ejemplo, en el caso de la rabia, donde va a ser causa necesaria y causa suficiente, ¿ok? ¿Sí? En el caso de la rabia, ¿por qué? Porque la exposición, ¿sí?, tras una mordedura, ¿qué es lo que nos va a generar? En el 100% de casos, la enfermedad, ¿no? Con el virus de la rabia sí tenemos que hacer esta distinción, lo que es causa necesaria y también es causa suficiente, ¿ok? Ahora, vamos a encontrar, hablando de modelo causal, y para salir un poquito de lo que es agente causal, que en ciertas ocasiones, no con enfermedades infecciosas, sino con enfermedades no transmisibles, que existen causas no necesarias y no suficientes. ¿Cómo es esto? A ver. Causa no necesaria y tampoco es no suficiente. Por ejemplo, ¿en qué casos? Por ejemplo, en los tipos de cáncer, ¿no? En los cáncer tenemos la exposición a radiación, ¿sí? Puede ser causa ni necesaria ni suficiente para que ocurra la enfermedad. En el cáncer, la exposición a benceno, por ejemplo, vamos a encontrar este modelo, ¿no? Que causa no necesaria y tampoco causa no suficiente. Listo. Ahora sí, pasemos a hablar un poquito más del agente causal. Hemos hablado que el agente causal puede tener fases, son 4 fases en su relación con el huésped susceptible. ¿Cuáles son esas fases? La primera corresponde a la colonización. ¿Sí? ¿La colonización a qué se refiere? A que la agente toma contacto con la piel o la mucosa del huésped susceptible, ¿no? Corresponde a la adherencia del agente a la piel. La invasión corresponde al momento en el cual atraviesa la barrera mucocutánea. Cuando el agente cruza la barrera mucocutánea, corresponde a la etapa de invasión. Y la multiplicación a la generación de copias. Ambas, invasión más multiplicación, ¿sí?, se correlacionan con la capacidad infectiva que tiene el agente, ¿sí? Para que el agente sea infectivo, debe tener la capacidad de invadir al huésped y a su vez que al momento de ingresar generar copias. La invasión y multiplicación entonces corresponde a la capacidad infectiva, que lo vamos a ver en breve. Y por último, la diseminación. Sabemos que los agentes infecciosos van a tener afinidad por algunos tejidos, ¿no? Puede ser digestivo, respiratorio, nervioso, entre otros. A esa afinidad, ese viaje que hace la agente hacia el tejido específico por el cual presenta afinidad, se le va a llamar el tropismo tisular. ¿Sí? Aquí está, el tropismo tisular. Muy bien. Eso es lo que corresponde en cuanto a las fases del agente causal. Ahora, los efectos del agente causal, primero vamos a tener a la infectividad, ¿sí? La infectividad, ¿a qué corresponde? A esa capacidad del agente para invadir y generar copias, es decir, multiplicarse dentro del huésped.
¿sí? De invadir y multiplicarse dentro del huésped. Esa capacidad se puede medir de forma experimental. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es juntar un número de individuos y exponerlos, ¿no?, al inóculo de diferentes cargas virales y determinar cuál es esa dosis a la cual el 50% de la población expuesta se infecta, ¿no? A eso le voy a conocer como dosis infectiva 50. ¿Pero por qué está con una X? Porque obviamente no es ético, ¿no? No voy a juntar a 100 personas y las voy a inocular con agentes infecciosos para determinar esta dosis infectiva 50. ¿Ok? Entonces, en epidemiología, de manera indirecta, lo que me estima esta capacidad infectiva es la tasa de ataque secundaria, ¿no? La tasa de ataque secundaria me va justamente a determinar la capacidad para transmitir un agente desde un huésped hacia otro, ¿ya? Esa es la tasa de ataque secundario. Entonces, la tasa de ataque secundario indirectamente me va a medir la infectividad del agente. El otro efecto que debo estudiar es el de la patogenicidad, entendiendo que de un determinado número de individuos expuestos a un agente infeccioso, voy a tener un porcentaje que se va a infectar. De ese 100% de infectados, no todos van a tener la enfermedad. Y esto lo hemos visto en la práctica muy bien con el caso y en el momento de la pandemia, ¿no? Durante la pandemia pues encontrábamos muchos individuos asintomáticos pero con pruebas positivas. Entonces estos individuos estaban infectados pero no estaban enfermos. Y justamente la patogenicidad nos expresa eso, la capacidad que tiene el agente para que un infectado se pueda enfermar. ¿Ok? Eso es entonces el efecto número 2, patogenicidad. Después vamos con el efecto 3 que corresponde a la virulencia. La virulencia me va a expresar la capacidad del agente de generar en el huésped enfermedad grave o incluso llegar hasta el fallecimiento, ¿no? Entonces, un agente será más virulento cuanta más enfermedad grave y fallecidos generen aquellos que han enfermado, ¿sí? La inmunogenicidad, ¿a qué se refiere? A la capacidad de generar respuesta inmune. Esta respuesta inmune puede ser temporal, puede ser permanente y eso nos podría generar inmunidad ante el agente para una nueva exposición. Y por último tenemos la letalidad, ¿sí? La letalidad me va a expresar, y también este cálculo lo hacemos en epidemiología, la capacidad del agente que tiene para que en aquellos que han enfermado se genere la muerte, ¿no? El fallecimiento, ¿ya? Ahora, la letalidad nos sirve como indicador en epidemiología porque nos va a decir los fallecidos de los casos, ¿sí? Y esto en el contexto de la pandemia tenía un nombre, ¿no? Es un indicador que se le conocía como el CFR, ¿no? Que es la letalidad, ¿no? El Case Fatality Ratio. O sea, quienes habían fallecido de los casos. Y esto varía, ¿no? Varía de acuerdo al momento del brote, de la epidemia, de la pandemia, en el cual yo mido los casos. Normalmente los casos, para hacer casos, se les considera pues aquellos que son sintomáticos, ¿no? A menos que quiera considerar en vez de los casos a quienes, a los infectados solamente, ¿no? O a todos los infectados. Incluso aquellos infectados que no están enfermos, sino son infectados asintomáticos. Para ese caso puntual tenemos al IFR, ¿sí? Que es el Infection Fatality Ratio, que lo que va a medir que es los fallecidos de todos los infectados. Durante la pandemia incluso llegamos a tener un CFR, una letalidad de alrededor del 10%, ¿no? Pero si cambiábamos de indicador y nos íbamos hacia el IFR, entonces definitivamente estas cifras bajaban, ¿no? Bajaban. Y bien, todo esto lo tenemos además aquí representado, ¿no? En este pequeño gráfico, considerando que si tengo un número X de individuos que están expuestos a un agente, todos estos de aquí están expuestos,
no todos se van a enfermar, ¿no? Solamente un grupo se va a infectar, solamente un grupo se infecta. Ese grupo que se infecta, entonces se transforma en mi 100% de infectados. Ahora, de mis infectados, no todos van a ser clínica. Va a haber un grupo que va a pasar como asintomático, ¿ya? Sin síntomas. Y otros tendrán síntomas. Por lo tanto, este valor inicial, ¿no?, de 100% de infectados corresponde ¿qué? A la infectividad, ¿no? Al número 1, a la infectividad. Luego, continúo. De mis infectados, quienes desarrollen la enfermedad, ¿no?, corresponden acá a los que están acá con síntomas, que pueden ser leves, moderados, severos o fallecidos, o que fallezcan, corresponde a la patogenicidad, ¿no?, la capacidad de que un individuo infectado se enferme. Y si quiero ver la virulencia, ¿no?, lo que debo buscar es enfermedad severa y fallecidos, ¿no? O sea, el número 3 correspondería a la suma de C más D entre todos aquellos que están enfermos, ¿no?, entre B más C más D. Y si quiero medir la letalidad, específicamente el CFR, ¿quiénes son los fallecidos? La letra D de todos los enfermos, ¿no? Y de esa forma puedo también hacer la determinación de estos efectos que son generados por el agente causal.